Eh, en 1981 se lanza la primera computadora personal PC de IBM. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que hayan lanzado, han tenido que escoger un procesador interno, y es precisamente que han escogido un procesador Intel. De ahí la importancia de los procesadores Intel, que de los muchos procesadores que había en esos tiempos, IBM, que era una empresa que estaba proponiendo una solución o una alternativa al uso de computadores personales, toma como referencia el 8088. Y es por eso que de ahí nace toda esa línea de evolución de procesadores Intel, que en su momento no ha sido la mejor elección. Ahora iremos desglosando cómo ha empezado toda esta historia. Eh, en 1968, Gordon Moore, Robert Noyce y Andy Grove fundaron la empresa Intel Corporation. ¿Ya? Entonces aquí están sus fotos y empiezan a fabricar. Primeramente lanzan el primer producto, que es una memoria estática. Ya es su primer producto, que la llaman la Static RAM CA004. Era, era una memoria para dispositivos, para artefactos electrónicos. Ya en 1971 lanzan su primer procesador de 4 bits, ya el 4004, que se ha utilizado mucho en calculadoras de escritorio, ya de las grandes antiguas. Luego, esta era de 4 bits, por eso es que su denominación 4004. Y luego han empezado a aumentar y he creado el 8008 o el 88 en 1972, y surge ya un microprocesador de 8 bits, que para ese entonces la mayoría de los artefactos ya manejaba 8 bits. Ya en 1978 lanza el 8086, que no se ha empleado en ninguna computadora que yo tenga que yo sepa, porque esta ya era una computadora era un procesador, perdón, de 16 bits, tanto de ingreso de datos, procesamiento interno, era de 16 bits. Pero el de gran defecto es que para entonces no había muchos dispositivos que trabajaban con 16 bits. La mayoría trabajaba a 8 bits, o sea, la cantidad de bits que puede procesar a la vez. Entonces, viendo eso, toman una decisión de convertir este 8086 en el famoso 8088. Es un procesador de 40 patitas. Yo lo tengo en forma física. Tiene un juego de instrucciones assembler bastante, de un buen número, donde se pueden hacer varias cosas, ya, en lenguaje assembler. Entonces, la diferencia de esto es que con el 8086 es que el 8088 internamente trabaja a 16 bits, pero en sus puertos de comunicación trabaja a 8 bits, que ha sido interesante, porque como la mayoría de los dispositivos externos eran a 8 bits, entonces tranquilamente se acomodaba para ese entonces, o sea, se acomodaba con los dispositivos externos. Una característica de este 8088 es que ya, si bien tenía un procesador matemático interno, pero podría trabajar a la par con un coprocesador matemático 8087. De ahí que la línea de, de las computadoras han decidido, e Intel también ha decidido, a la par de hacer el procesador,
o el microprocesador hacían el coprocesador matemático, de tal forma de que se, se deslindaba de trabajo, de proceso de cálculo matemático al procesador principal. Entonces, y luego viene el Intel 80-186. El 80-186, a diferencia del 8088, miren, fíjense, en aquí su socket y era del tipo ZIF, Z-I-F, Zero Insertion Force, o sea, cero fuerza de inserción, mientras que el del 8088 es del tipo LIF, es baja fuerza de inserción. Ustedes en casa todo eso tienen este tipo, mientras que este tipo de procesador solamente en la mayor parte de los casos es para computadores. Ya este era trabajaba trabajaba 25 MHz, en cambio esto trabajaba a 4 MHz. Dense cuenta, es súper lento, 4 MHz. Hoy en día estamos por los 3.6 MHz. Es como comparar casi nada. Pero este 80-186 no se ha utilizado en computadoras, es más que todo ha sido para fines de prueba. Y pero a la vez ese mismo año ya salen los famosos procesadores NEC BIC 20 y BIC 30, que son clones del 8086. ¿En dónde se han utilizado el NEC BIC 20, el B20, BIC 20 en realidad? Se ha utilizado en las computadoras Commodore, que era un tipo de computadora en ese entonces, y que si bien eran bastante rápidas, muy buenas computadoras, pero debido a que su arquitectura era cerrada, o sea, todo era, usaban desde el monitor, teclado, eh, tenía una interfaz gráfica que también utilizaba ratón, todo era Commodore, o sea, uno no podía adaptarle otro dispositivo de otra empresa. Y cosa que no ha pasado con el 8088, con la PC XT. Como era arquitectura abierta, para simplemente IBM tomaba dispositivos de otros fabricantes y los adaptaba a sus necesidades. Entonces ahí es que nace el, el Intel 186 y sus primeros clones. Luego viene el 80-286. ¿Ya? Ya en este caso ya, miren, sigue teniendo el tipo de de zócalo del tipo SIF. Esta computadora ya trabajaba a 16 bits, ya tanto como de entrada y de salida, porque ya para ese entonces ya se había roto en los dispositivos externos, se había roto esa barrera de los 8 bits, entonces ya trabajaba con los dos procesadores y estaba tenía la capacidad de hacer multitarea, o sea, hacer varias cosas a la vez, pero lamentablemente DOS o el sistema operativo DOS de Bill Gates o de la Microsoft no tenía esas opciones y ha sido bien desaprovechada esa situación. Y luego pasamos al 80-386. Esto nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces ya esto es una... Miren las velocidades de este procesador, era de hasta 33 MHz. En aquí ya nace la, la, la idea de lanzar varios procesadores del mismo modelo pero con varias categorías. O sea, el 80-386DX, el 80-386SX, que eran versiones, unas eran versiones más completas y las otras eran versiones incompletas pero más baratas. Entonces, había procesadores de bajo costo y de alto costo.
también era capaz de hacer multitarea. No has hecho gran cosa con esto. Luego viene el Intel 486 y en el Intel 486 hacen lo que no tenían el 286 y el 386. Incorporan el coprocesador matemático dentro del microprocesador. Y en aquí ya se difieren porque había dos tipos, el 486DX y el 486SX. El DX era un procesador que tenía incorporado dentro del encapsulamiento el coprocesador matemático, y el SX no tenía o estaba deshabilitado. En realidad eran microprocesadores fallados, ya que con defectos de fábrica, que simplemente los habían deshabilitado los coprocesadores y los vendían mucho más baratos. Por eso es que en algunas tarjetas venía con la opción de poner el coprocesador matemático en la tarjeta madre, ¿ya? Entonces, si hubiéramos estado en clases, les hubiera mostrado cómo era esta tarjeta, porque tenemos. Luego de ahí saltamos a lo que son la línea Pentium para 1993. La línea Pentium rompe la barrera de lo que es si bien el 486 ya se había podido instalar lo que era la Windows 3.11, o sea, una de las primeras versiones de Windows comercial, porque el sistema operativo Windows hay desde 1.0, ya que no se ha utilizado casi nada, porque era muy difícil de utilizarlo, pero ya con la Pentium se rompe esa barrera y se trabaja 32 bits, y ya es posible instalar fácilmente un real sistema operativo gráfico como es Windows 95. Windows 3.11, el sistema operativo donde se instalaba en los procesadores 486, no era un sistema operativo como tal, sino era una interfaz gráfica que hacía de sistema operativo. Había que hacer correr primero MS-DOS para hacer correr Windows, pero en aquí era un sistema operativo real. Ya corre los Windows 95, hace multitarea y se llega a trabajar hasta 100 MHz, ¿ya? Luego viene el Pentium Pro, que es un procesador utilizado principalmente para lo que son servidores. Se ha utilizado bastante este procesador porque ha dado muy buenos rendimientos. Y luego pasamos a lo que es el Pentium 1, perdón, el Pentium 1 en sus velocidades, antes de irnos, ha llegado a trabajar desde 60 hasta 200 MHz. No es tan cierto eso sino que ha habido hasta 233 MHz en sus versiones. A la par del procesador Intel 1, había nacido la empresa AMD, donde lanzaba procesadores, porque son clones de Intel. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Los procesadores AMD se podían instalar en tarjetas madres que soportaban Intel. O sea, daba lo mismo instalar Intel o AMD, simplemente había que hacer algunos ajustes de voltaje, porque Intel consumía menos corriente. Entonces, pero las tarjetas madre eran las mismas. Y por eso ya. Y en Intel, a partir de la Pentium 1 de 200, utilizamos lo que es la tecnología MMX. Ya, entonces pasamos ahora sí a la tecnología MMX. El Intel MMX, que es
un set de instrucciones que puede manejar ya lo que se llama multimedia. O sea, micro channel extended significa eso. Ya tenía el Pentium 1 a partir del Intel de 200 MHz, ya tenía instrucciones MMX, pero después Intel decide lanzar un procesador denominado MMX. Y ahora les digo por qué hemos hablado acerca de los procesadores AMD. Como AMD le estaba haciendo dura la competencia porque las tarjetas madres que se fabricaban eran compatibles tanto con Intel como con AMD. ¿Qué es lo que ha hecho Intel? Ha lanzado un procesador Pentium 2, ¿ya? Y lo que ha hecho es poner su propio conector. O sea, el conector se llama el Socket 1, que ha levantado mucho barullo en ese entonces, en el año de 1997. Han llegado a juicios y todo eso. ¿Por qué? Porque Intel estaba tomando el monopolio de los procesadores y de las tarjetas madres, ya que no había compatibilidad y AMD quedaba en desventaja. AMD también ha logrado hacer su Socket 1, pero no ha tenido tanta receptividad, ¿ya? Y yo recuerdo que estas 21 en algunas tarjetas madre eran opcionales. O se ponía en el socket 1 o se ponía directamente en el zócalo SIF. Por eso es que algunas tarjetas tienen dos, es opcional. Se puede poner así, es como una tarjeta de expansión PCI, parecida, no es idéntica, pero es parecida. Se conecta como una tarjeta más. O tenía la alternativa de poner en un procesador tipo SIF. Luego vienen los procesadores baratos, que son los procesadores Celeron. Los procesadores Celeron, a partir de ese momento empiezan a llegar, que son procesadores con memorias caché L1 y L2 muy reducidas. Hoy en día, si bien ya no se utiliza la palabra Celeron, pero se utiliza la palabra Insight, o sea, incide. Si ustedes ven una computadora que diga Intel i7 Incide, quiere decir que su procesador i7 es de baja gama, o sea que tiene las memorias L1 y L2 reducidas. Las memorias L1 y L2 son memorias buffer, o sea, son memorias caché, intermedias entre el procesador y la memoria principal. Del tamaño de esta memoria es que los procesos se hagan más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a ustedes les llega una computadora Insight, como les digo, no esperen grandes rendimientos porque tienen sus limitaciones. No son malas, pero tienen sus limitaciones. ¿Ya? Por eso es que la palabra Celeron, como sinónimo de baja calidad, ha desaparecido. Ahora lo ocultan con lo que se llama el Insight. Luego viene en 1999 los Pentium 3. ¿Ya? Y ya, miren aquí ya, los Pentium 3 nacen con 450 MHz y han llegado hasta 800 MHz en su última versión. Son computadoras que ya pueden hacer correr sistema operativo Windows XP, pueden manejar hasta 32 en memoria, no, perdón, hasta 256 megas en memoria. Eh, Sirven actualmente estas computadoras para fines de programación y automatización en tiempo real. Sirven para pruebas, para quemado, todavía sirven. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de comprar o conseguir una de estas, no estaría mal tener una de estas para salvar situaciones. Luego vienen las Pentium 4.
donde ya eh, las Pentium 4, a diferencia, ya empieza lo que es la nueva tecnología, una nueva forma de hacer las cosas. En Pentium 4 ya llegamos a velocidades de 1.8 MHz. Eh, Precisamente es lo que tenemos en el laboratorio de informática. Y en aquí ya estas computadoras ya se habla de 32 bits de datos, de velocidad de datos. Entonces ya podemos correr y utilizan, miren, el socket de socket 423 y 478. Cuando decimos socket 478 nos referimos a que es un socket SIF, pero que el número de contactores es 478. Por ejemplo, está el LGA 1150, quiere decir que tiene 1150 contactores o pines en su superficie. Entonces el Pentium 4 es un interesante procesador de 32 bits que hasta hoy en día todavía se siguen utilizando para, ya corre, puede correr Windows XP y hasta Windows Vista en algunos casos, no Windows 7. Y luego tenemos el Pentium M. Ya, aparte de este Pentium M, hay un procesador llamado Pentium R, que es un intermedio entre el Pentium 4 y el Core Duo. El Pentium R, la ventaja es que tiene núcleo desarrollado para juegos y gráficos. Es bastante veloz, bastante bueno y tranquilamente le hace, con una memoria de 8 gigas, le hace frente a un Core i3 de segunda generación. Yo lo sé porque lo he vivido y he hecho comparaciones entre una Core i3 y una Pentium R, y la que sale ganando es el Pentium R. Luego el Pentium 4 Prescott, que es lo que es idéntico al Intel 4. Esto tenemos en el laboratorio. Ya después viene lo que viene a significar el cambio de tecnología, el uso de núcleos con el Intel Core Duo, ya de la línea Core. Inicialmente Core significa núcleo. Entonces estos procesadores tenían dos núcleos. ¿Qué quiere decir dos núcleos? En realidad es como si en aquí hubiera dos procesadores trabajando en forma paralela, de tal forma que se hacen las operaciones mucho más rápidas. En este concepto ya se trabaja con el concepto de multi-hilo o multi-threading, ¿ya? Y ha nacido ya, ha llegado a tener el dúo, Core Duo, de dos núcleos, el Core Quad de cuatro núcleos. Actualmente todavía son procesadores que pueden manejar 64 bits, mm, corren versiones livianas de Windows 7, ¿ya? Y si le ponen una memoria de 4 o de 8 aunque ya no hay, si le ponen una memoria de 8 en RAM, son bastante rápidas para software antiguo, ya de software de 1900, del 2012, del 2015, corre bastante bien. Luego nace lo que son la línea Core de la línea i3, i7, i3. En aquí, por ejemplo, han desarrollado procesadores dando de baja, media y alta gama. Los Core i3 son procesadores de baja gama, específicamente para procesos de ofimática y multimedia. Los Core i5 son procesadores para ya aplicaciones un tanto sofisticadas, como hacer desarrollo para hacer gráficos, edición de gráficos. Y los Core i7 ya son procesadores de alta gama, específicamente para
hacer lo que es computadoras gaming, ¿ya? Donde pueden correr juegos modernos y todo eso. Entonces con, es- con esta explicación, espero que les haya gustado. Ustedes lo que van a hacer en su práctica es identificar cada uno de estos procesadores, porque ahí está su ya práctica 11. Esperaremos. Ya, esta es su práctica 11. Lo que tienen que hacer es ir identificando, ponen el año y el nombre del procesador. Ya, y así ven, y esto lo entregan, lo pueden imprimir o lo pueden llenar ahí mismo. Les estoy pasando en formato Word, lo convierten a PDF y lo mandan. ¿Ya? Listo, y eso sería nuestra práctica de la clase de nuestra práctica de clase 11. Ya, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.